Hey, soy Isra García. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, el podcast de la reinvención, el podcast de la disrupción, el podcast de la liga del 1%, el podcast que hace accesible lo inaccesible, que destroza lo perfecto y habilita lo imposible, que hace en la práctica posible lo que en la teoría parecía imposible, con entrevistas a los más grandes disruptores, líderes y maestros mundiales, puenteando y uniendo sabiduría ancestral y sabiduría moderna, uniendo lo holístico con lo científico, lo experimental con lo teórico. Estás en el lugar adecuado para decodificar el potencial humano y lo que significa vivir una vida extraordinaria. Te espero y vamos al episodio. No olvides suscribirte, marcar la casilla de las notificaciones, darle un like para llegar a alguien más, decirnos a quién quieres que entrevistemos o qué quieres que tratemos en los siguientes episodios en los comentarios y no olvides hacer lo que haces naturalmente, sobresalir de ti mismo. Vamos a ello. Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Mi revolución es hacer growth marketing responsablemente. Hoy, en Disrupt Everything Podcast Series, Manuela Villegas. Manuela, gracias por la oportunidad de poder entrevistarte. Gracias a ti por quererme entrevistar. Disrupt Everything Podcast Series es un podcast donde disecciono a disruptores mundiales, donde hay reinvención personal, donde desfragmentamos hábitos, habilidades, rasgos, comportamientos, estilo de vida, hacks, técnicas, especialidades profesionales que separan a ese 1% del 99% restante y les hacen a ellos y a los que les rodean sobresalir de sí mismos. El podcast empezó en 2017 y a día de hoy tenemos cerca de unos 250 episodios, una comunidad de más de 400.000 personas repartidas por el mundo y casi 6,5 millones de visitas acumuladas y alrededor de unas 330.000 descargas mensuales, a pesar de que sigo más o menos fuera de cobertura y sigo en la Gran Victoria, en el sabático experimental por tiempo indefinido. Los podcasts es algo que me encanta porque dan la oportunidad de poder conocer un poco más a fondo personas, disruptores, líderes, expertos como Manuela y acercarlos a todos y cada uno de vosotros, los que estáis escuchando el podcast en audio y los que estáis viéndolo en vídeo. Además, es una muy buena oportunidad de llevar a cabo la misión de llegar a lo inaccesible y convertirlo en accesible para el resto de nosotros. Hoy, en Disrupt Everything Podcast Series, tenemos a esta disruptora, y no lo digo por la apariencia, porque también puede parecerlo, sino por su trabajo, por su personalidad, por su trayectoria, por su carrera, por su experiencia de vida. Manuela Villegas es Full Stack Marketer, Growth Hacker y es CEO en Sí Señor, Sí Señor Martech, o Sí Señor, una agencia de marketing que es una de las agencias más relevantes de toda Latinoamérica e incluso de América, donde ella ocupa el puesto de CEO. Ella es top voice en LinkedIn, es decir, una de las personas influyentes dentro de esta plataforma, con una gran comunidad y con un gran alcance y repercusión. Ha sido una de las Women to Watch y sigue siéndolo. Y luego nos contará qué más ha sucedido Sé que ha sido Mujer del Año en Colombia, sé que ha sido Emprendedora del Año en Colombia y lo que no sé nos lo contará luego Manuela.
y también has participado en las charlas TED Circle. Manuela, como rescataba, es una de las voces más reconocidas en el campo del marketing digital en Latinoamérica. CEO de esta compañía, sí señor, donde además ha creado diferentes proyectos y ahí se dedica a que la publicidad pueda por fin generar impacto positivo y enseñar a las empresas que los contenidos que generen deberían aportar más valor que solo resaltar las características del propio producto o el servicio. Ella es especialista en proyectos de generación de demanda y ventas a través de estrategias digitales multiplataforma basadas en metodología y experimentación inbound y growth marketing. Decía Manuela, no todo vale, no hacks. Manuela, gracias y bienvenida de nuevo a Disrupt Everything Podcast Series. Por fin, después de estos días que sí, que no, en Last Call, Last Minute, hemos podido cuadrar esta entrevista. ¿Cómo te sientes? Asustada de lo que me van a preguntar, pero pues sin miedo al éxito. Cuando escuches un poco la presentación que he hecho y un poco lo que he contado al principio del podcast, además he podido pasar unos días conociendo a Manuela como persona y me ha parecido que muchas veces en la vida real creemos que una persona es enorme por las redes sociales o por todo, ¿no? por esta gran biografía en tan corta edad. Si no me equivoco, tienes 35 años. Pero cuando conoces a Manuela en la vida real, pues el impacto es mayor, porque el impacto de su persona y de su ser profesional es mucho más profundo. Entonces, esta entrevista la estará viendo personas que te conozcan, personas que no. Las personas que no te conocen y luego van y te conocen, como que se quedan asombradas de que puedas hacer tantas cosas. Por eso ha sido un feedback de varias personas de mi alrededor que te empezaron a seguir, como Bea y tal. Y las personas que no te siguen, las personas que te siguen ya te conocen y saben hasta dónde eres capaz. Pero tanto las personas que te conocen como las personas que no te conocen, sobre todo en un ambiente mucho del entorno más de redes sociales, más de marketing, más de entrevistas, más de medios, más de vida pública, lo que no saben es que esta mujer es infinitamente más grandiosa de lo que parece en su vida pública. Así que eso es lo que quería decir, para que las personas sepan que hay infinitamente más, no diría mucho más y mejor, pero diría grandiosamente humana, y una persona que está muy comprometida con proyectos sociales, con su país, con todo lo que sea impacto social, impacto positivo, más allá de ella misma. Y por lo que he podido compartir, es una persona que se da al mundo, y eso, pero se da de una forma innata, de una forma pura, de una forma real, y no mucha gente es capaz de hacer eso. Así que eso es lo que quería decir para mi presentación. Y diciendo esto, ¿qué memorias te vienen cuando al escuchar esta biografía, al escuchar esta presentación, al un poco hacer un balance de tu vida? Cuando me toca chocarme contra mi biografía, yo siempre creo que es demasiado rimbombante para el mundo. Yo soy una vieja que se dedica a trabajar y que ha hecho en sus 15 o 16 años de carrera y 10 como empresaria, ha trabajado y lo ha dado todo. Digamos que los reconocimientos a veces me parecen un poco banales y un poco granelocuentes y me asustan un montón. Y para los que me conocen saben que cada uno de esos premios nunca los recogí y que muy poquitas veces estuve porque me da pánico el escenario de recibir una conmemoración de esas y demás, porque siempre siento que
tengo que trabajar más, que me tengo que matar otro poquito. Entonces cuando lees la biografía así, suena como el otro yo, el yo que está en redes sociales, que es un yo empresarial, trabajador y demás, pero el yo normal es una vieja que se levanta todos los días a trabajar, a matarse 16 horas, ya no tanto, pero a matarse 16 horas o 20 o lo que sea para sacar adelante a sus chinos. Mis chinos son mis colaboradores en la compañía, a las personas que me rodean, a mi hermana y a todos los que me rodean, porque siento que trabajando y poniéndole empeño y que todo el mundo se dé cuenta que yo trabajo, eso puede inspirar a las otras personas a trabajar un poco más. Manuela y yo nos conocimos en Stand Out Program, Colombia, una iniciativa que lideró nuestro amigo Javi Pacheco de PKR Group, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una relación, una amistad, lo que no sabía es que nos habíamos conocido antes cuando tenía un blog que me dedicaba a las redes sociales, habíamos tenido un intercambio, habíamos compartido varios correos, según me decía Manuela, y esa fue la forma en la que nos conocimos. Y voy a ir atrás, voy a ir a si tuvieras que poner en una línea del tiempo, ¿no? Porque he tenido la suerte de poder conocer mucha de la historia de Manuela. Muchos de vosotros, conociéndola o no, seguro que no, o sí, pero mi pregunta va en ese sentido, y si tuvieras que poner tu vida en una línea del tiempo, que realmente es, y en esa línea del tiempo tuvieras que marcar los hitos trascendentales que han marcado tu vida, ¿dónde estarían, cuáles serían y por qué? Hitos bastante importantes: cuando empecé a patinar de alto rendimiento. Yo hice patinaje artístico toda mi juventud y me dediqué a ser campeona de todo lo que pude hasta los 15 años. Para mí es un hito bastante grande porque el patinaje me dio la disciplina que soy en este momento. Mi segundo hito es muy fuertemente estudiando en la universidad. Yo estudié 2 carreras, una carrera y media, 2 carreras, una en una universidad y otra en otra, para poder abarcar el espectro de información que necesitaba. Número 3, irme a vivir a Bogotá. Irme a vivir a Bogotá desde una ciudad pequeña es supremamente complejo y necesitas mucho dinero, y en esa época no tenía nada, más que todo. Otra, mi primera enfermedad, que fue bastante compleja y me alejó un año de trabajo, de caminar, de estar bien. Para mí el hito no es la enfermedad, sino haberla superado y recuperar mi pelo. Y después he tenido varios hitos, como crear mi compañía, haberme separado de mi marido, haber llevado mi compañía a Estados Unidos. Para una vieja de una ciudad chiquita, llegar desde Colombia, llevar su empresa a Estados Unidos, creo que para mí fue un gran hito. Y para mí un hito es terminar este trabajo que estoy haciendo yo, porque me estoy rehabilitando como de ser adicta al trabajo. Entonces creo que ahí como que contemplaría casi todos los hitos. ¿Qué es aquello en tus hitos, de todos esos hitos, si tuvieras que extraer hasta ahora, ¿no?, los 3 aprendizajes fuera de tu vida laboral que más te han marcado, cuáles serían? Y los 3 dentro de tu vida laboral que más te han marcado. Ok, 3 en mi vida no laboral. 1, que las relaciones no necesariamente tienen que ser muy tóxicas o no tienen que ser tóxicas, y cuando empieza a haber violencia dentro de una relación, uno tiene que pararla. La segunda es que uno tiene que aprenderse a querer como uno es. A veces el espejo dice una cosa y el cuerpo dice otra, y hay que aprenderse a reconocer en diferentes cambios físicos que uno tiene, y que el cansancio mental existe.
aunque no lo crea. Esos serían mis 3. Y en la vida laboral es, 1, es importante que dentro de lo que tú te dediques haya algo que a ti te guste. Yo soy publicista, pero yo nunca quise ser publicista. Yo quería estudiar filosofía pura y lenguas muertas, pero pues en mi casa nunca me iban a dejar. Entonces, dentro de mi carrera, impregno lo que me gusta y el tipo de literatura que me gusta. Segundo, es que siempre vas a tener clientes buenos y clientes malos, pero todos van y vuelven. Si te quedas en lo malo que hiciste, nunca vas a poder avanzar y vas a tener una compañía más grande o una idea más grande y demás. Y 3, las victorias son muy cortas y las derrotas son supremamente largas. Entonces, por más que no quieras, aprende a disfrutar las victorias, y esto me lo estoy diciendo de mí para mí porque yo no las disfruto, y apréndelas a valorar, porque cuando te llegue una derrota te va a patear muy duro y te tienes que coger de algo para que no te caigas en un abismo. Voy a encender el aire acondicionado. Ok. Van a encender el aire acondicionado. Importante. Porque la temperatura va a subir y nosotros vamos a tener calor. Tú. Puedes tener calor. ¿Cuál ha sido el momento más duro por el que has pasado y cómo lo has superado? Para mí el momento más duro de mi vida fue el 11 de febrero. Yo llegué a mi casa y yo estaba casada y mi marido de esa época estaba bastante molesto porque había salido con mis compañeras, con las ejecutivas de cuenta, y casi me mata ese día. Me golpeó como desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana y me preguntan cómo pude llamar a mi papá. Y mi papá vive muy lejos de donde yo vivía. Yo vivía como en la 64 con quinta y cuarta, y mi papá vive en la 500, o sea, vive fuera de la ciudad. Ese día, yo no sé cómo mi papá me contestó el teléfono y me recogió y me entregaron, o sea, yo era un pedacito, tenía estos 2 huesos quebrados, tenía 2 costillas quebradas, que tenía esto fisurado, y aún así yo tenía pena de mi papá porque me viera golpeada. Tal vez ese día yo creí que me iba a morir, y ese día también entendí que no me iba a morir, que solo me tenía que hacer la muerta para que me dejaran de golpear y pararme, llamar a mi papá, encerrarme en el baño y volver a eso. Ese creo que fue como el deadline de mi vida, porque en ese día dije, te vas a hacer la muerta pero no te vas a morir y te vas a parar. Y literal, no sé cómo, me demoré 2 años en pararme, pero me paré. A eso hay que tener un antecedente, que yo estaba muy enferma en esa época, muy enferma, y tenía los huesos ya muy vueltos nada por una enfermedad que tenía, y no sé cómo mi cuerpo sobrevivió, y no sé cómo mi papá me recogió, porque a veces tengo momentos disociativos en los cuales digo, yo creo que yo me morí ese día. Tal vez sí me morí y renació otra Manuela totalmente diferente. Pero me paré. No sé cómo, pero me paré. ¿Y cómo empezaste a construir a partir de ahí la persona que eres, y cómo saliste de una experiencia de este tipo de maltrato? Porque creo que, además de ser muy ejemplar para personas que pueden estar en esta misma situación, tanto, ¿no?,
un sexo del otro. Ujú. Y además inspirador al mismo tiempo. Yo como empecé como se vive con cualquier duelo, negación. No pasó nada, pero la cara me dolía mucho. No pasó nada, pero el cuerpo me dolía mucho. No pasó nada, pero me dieron 1 mes y medio, 2 de licencia. No pasó nada. La chica, que hay una institución en Colombia que se llama Medicina Legal, la chica me dijo como, pues si al fin y al cabo te va a matar. Las mujeres que las golpean de esta manera, pues las terminan matando. Vale, huevo. Y eso como que me empezó a dar muchas vueltas en la cabeza. Y todo me empezó a dar muchas vueltas porque no lo podía negar más. Mi cuerpo no lo podía negar. Me separé, fue durísimo. Me alejé de él. Me tocó sacar mis cosas a mediodía de la casa con un soldado, amigo mío, porque me daba pánico verlo. Y de ahí empecé como un proceso que fue muy largo, más o menos 2 años, en el que pasé todas las etapas del duelo, la negación, la aceptación, la tristeza, todo. Y después de un tiempo empecé a hacer ejercicio, empecé a intentar comer mejor, empecé como todo ese proceso paso a paso. Y si uno lo ve con retrospectiva, me demoré mucho, pero era lo necesario para vivir como todo eso. Y después de esa experiencia ya nada me pareció tan mal, absolutamente nada. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia y qué consejo o bajo tu experiencia, qué le dirías a las personas que pueden estar pasando por esta situación? Nunca es culpa tuya, y esto lo han dicho todo el mundo, pero nunca es culpa tuya. Pero uno cree que sí es culpa de uno, porque a uno se lo han dicho que es culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya porque no comiste bien, es culpa tuya porque estás gorda, es culpa tuya porque miras a otras personas, es culpa tuya. No, no es culpa tuya. Tus conductas, tus actos y demás es parte de tu personalidad. O sea, no te pueden cambiar, manejar y demás. Y eso viene desde muy atrás. Y tú, con tal de ser aceptada y demás, calmada, tranquila, aceptaste muchas cosas, como muchos red flags, pero llegó un momento en que pues no se puede ocultar el sol con las manos, y siempre va a aparecer. Entonces mi consejo es: mira los actos, documentalos y escríbete a ti desde tu pasado hacia tu futuro, que eso me ayudó un montón. Yo me escribía cosas como: recuerda esto, y cuando pasaba el tiempo y yo veía que estaba flaqueando, como que lo quería llamar y preguntarle cómo estaba, no sé qué, me acordaba de eso y era como un recuerda. Después de eso, y después de que ya lo puedes curar y que no lo vas a curar en un mes, lo vas a curar en años, ya todo va a ser más fácil. Y ya esa lección, si te comprometes, te va a servir para todos los campos de tu vida, para todos. Hablaste de que pasaste una enfermedad muy importante. ¿Cuál fue ese proceso y cómo ha evolucionado al cabo del tiempo? Tengo, porque en realidad en este momento no sé, unas células cancerígenas que me han afectado un montón. He tenido 3 tratamientos bastante fuertes y he tenido 2 secuelas que las he ido tratando con radio. La inicial fue durísima porque fue todo el tratamiento completo. Se me cayó el pelo, se me cayó todo y se me deformó un montón el cuerpo por los tratamientos. Y ahí empieza como mi dilema contra qué es lo que estoy viendo en el espejo y qué es lo que yo creo yo. Cómo yo me veo en mi cabeza y cómo me veo en el espejo, que fue la primera discusión mental que tuve bastante fuerte. El primero fue
cuando tenía 21 años, 21, 23. El segundo fue cuando tenía 28 años. El tercero fue el año pasado. Y ahorita tengo como un coletacito que estamos terminando de hacerlo. Y es muy chistoso porque cuando tú me estabas preguntando qué es lo peor o cuál es el hito más fuerte de mi vida, mi hito más fuerte de mi vida es ese y no mi enfermedad. Porque mi enfermedad es como ir a entrenar, brusco, violento, fuerte, pero uno va y se la lucha y sale. Y sí, y digamos en esta última ni siquiera paré de trabajar. Fui a trabajar casi todos los días, me levanté todos los días y asumí que solo me estaban dando duro cada día por medio y ya. Y ni siquiera la gente a tu alrededor era consciente de ello. Nadie sabe. O sea, ni siquiera lo digo con nombre propio y demás, para que no haya como más especulaciones. En el primero supo mi papá porque ya estaba tan enferma que ya tenía alguien que recogerme y yo no era capaz de coger un taxi sola porque ya no podía, o sea, el cuerpo no me daba, entonces ya me tocó pedir ayuda, pero generalmente como que todas mis enfermedades yo trato de pasarlas sola, de ir a la clínica sola, de estar casi siempre sola, primero porque puedo y segundo porque creo que la procesión se lleva por dentro. Y una cosa que le dije a mi mejor amiga y mi hermana, yo podría hacer un espectáculo de mis enfermedades como hacen muchos, pero creo que eso es como muy personal, es como intento llevar mi vida paso a paso o bruscamente, tratamiento tras tratamiento, nadie sabe normalmente. Y de esos 3 hitos, que fueron esos 3 tratamientos, ¿qué es lo que has extraído que te ha funcionado para llevar la vida que llevas? Uno, luchar. O sea, yo me puedo dar en la jeta con el que sea. Si me puedo dar en la jeta con esta enfermedad, me puedo hacer lo que se dé la gana. 2, que todo termina y que todo pasa. O sea, en el momento que te están haciendo o después, es horrible, pero todo va pasando y todo se va calmando. Y este último es de mi hermana verdadera. Cuando uno duerme, todo va el otro día es un poco mejor. Y eso se me quedó mucho en la cabeza y yo intento, cada vez que estoy mal o muy mal, dormir. Y cuando despierto estoy un poco mejor. Ya que me enseñaste a meditar, ya podría meditar, ya no tengo que dormir. Pero siempre cada vez que estaba viviendo como un momento duro o que estaba saliendo de tratamiento o que había vomitado horrible o que me sentía muy mal, yo voy y me duermo y todo se siente un poco más fácil o mejor. En esos momentos, ¿qué era aquello que te repetías o que te decías para, primero en tu situación de maltrato y luego en la enfermedad, qué era aquello que utilizabas como, no sé, un mantra, como utilizabas como una voz interior, un recordatorio universal? En mi época de matrimonio, yo sentía que no tenía absolutamente nada. Y si quieres que te diga la verdad, durante mucho, puede ser que por eso me demoré tanto en curar. Yo sentía que no tenía nada. Yo sentía que estaba desarrollando una nueva carrera porque estaba en una carrera muy nueva. Eso fue en el 2012 y yo era social media manager y nadie era social media manager en Colombia en esa época, entonces como que quería desarrollarme en esa carrera, pero pues no había ni literatura ni nada y eso como que me tenía un poco parada. Y después lo que siempre me mantuvo fue mi compañía. O sea, para mí mi compañía es como mi mejor tesoro y es lo que me levanta todos los días y digo, quiero que sea más grande, quiero que sea más grande, creo que sea más fuerte, quiero entrenar más chicos, quiero que sea, que llegue a más personas y demás. Y eso, digamos que mi compañía a mí me mantiene
viva en muchos momentos y por hasta los más duros que he tenido. Dentro de... ¿Cómo llegas a fundar y a crear Sí Señor? ¿Qué son los pasos Uno, decisivos? trabajaba en una agencia de publicidad que mi jefe, que lo quiero mucho y lo respeto mucho, trabajaba más que una pala empeñada. Eso quiere decir que no trabajaba mucho. Y a mí me daba mucha rabia que él estuviera vendiendo cosas que en realidad no sabíamos hacer. O sea, nos estábamos inventando una carrera en el 2012, 2011, 2010. Y entonces no me gustaba que el jefe no trabajara. Y segundo, yo siento que en ese momento creía que yo podía hacer las cosas diferentes. Y que como fuera la iba a sacar adelante. Y mi compañía fue un acto de rebeldía, renunciar, no tenía, para el que me conoce y para el que no me conoce, yo en esa época no tenía con qué caerme muerta, o sea, yo tenía que decidir o si comía o me iba en un bus. Y dejé de pagar arriendo o alquiler durante 3 meses para poder sostener mi compañía. Entonces, pues, no tenía nada que perder, literal. Y funcionó, pero pues funcionó a punta de supervivencia con todo. ¿Cuál ha sido alguno de los momentos más críticos de supervivencia que has pasado y cómo lo has superado? Momento crítico de supervivencia a nivel personal o a nivel laboral. Ambos. A nivel compañía, era más o menos el 2019, yo apenas estaba llegando de vivir de San Francisco y tenía un orden estratégico para manejar mi compañía y tenía un socio de turno. Y en ese día, mi socio de turno, yo tenía que tomar un vuelo a Miami porque tenía que entregar una entrevista y mi socio entró en una depresión horrible después de tener el hijo y ya no estaba trabajando, ya no estaba haciendo nada y veo el estado de resultados y perdí unos $75,000. Y yo no tenía esa plata, o sea, parece un número gigante, pero en compañía parece un número gigante, pero yo no tengo dónde caerme muerta, o sea, yo no tengo ese dinero. Y mi socio no reaccionaba y no decía nada. Y yo, pues tenemos que sacar 12 colaboradores para llegar a una estabilidad financiera y demás, porque además es que yo no estoy entrenada en administración de empresas. Y él entró en un caos tenaz, como en un caos mental, y no me podía apoyar, tanto así que me tocó despedir a un socio, me tocó sacar 12 personas y volver a estructurar mi compañía de la nada. Para mí ese fue un momento bastante crudo porque despedir personas es horrible, porque saber que estás perdiendo mucho dinero es horrible, porque las emociones de las personas, pero las emociones de tu socio y las emociones mías, una persona que no estaba entrenada, fue bastante complejo, pero lo logramos sortear, o sea, con duras, pero salió mi socio, entró un nuevo socio y lo pudimos lograr paso a paso. Y a nivel personal, pues después de todo este caos que les he contado y demás, fue hace 1 año y medio que tuve una depresión horrible, y esa depresión como que lo que hizo fue más o menos en la rueda del hámster que estaba ahorita. Empecé a trabajar compulsivamente y a no dormir y a ver a todo el mundo insignificante, a verme insignificante y demás, y ya solo veía edificios y pensaba, de este edificio, si me tiro, ¿me muero o no me muero? Y entonces era una conversación que parecía un chiste con mi hermana y con mis amigas, pero yo siempre les decía como, ¿me muero en este o no me muero en este? En este no me muero, en este no me puedo tirar. ¿Me muero en este o no me muero en este? Y empecé con las ideas que dicen, pues si Manuela se suicida, pues va a dejar un legado, va a dejar un recordatorio
y eso de pronto impulsa a todas las personas que están cerca de ellas a tomar buenas decisiones. Entonces estuve en un loop de estos bastante complejo y casi que no salgo. ¿Cómo saliste de ahí? De ese loop. Empecé a entrenar, empecé a intentar dormir y empecé a buscar como formas de pensar en otra cosa más que cómo me iba a suicidar. A día de hoy, ¿qué dirías que han sido las ayudas que tú te has dado a ti misma para poder continuar en los momentos que no podías? Pues para mí, que yo me haya dado como súper amorosamente para mí, mis ganas de montar una compañía gigantesca, o sea, el ego. Montar la compañía, tener un propósito en la compañía, impactar personas en condición vulnerable, impactar personas que necesitan segundas oportunidades y que si no soy yo, creo que muy poquita gente se las daría. Creo que impactar personas que necesitan segundas oportunidades a mí me mueve un montón. Cuéntanos un poco qué trabajo estás haciendo ahí, qué te llevas de eso. Creo que todos tenemos un pasado y creo que en nuestro pasado todos teníamos unas concepciones totalmente diferentes. Desde el país que yo vengo, veníamos de una guerra muy fuerte y veníamos de matarnos entre nosotros. Pero cuando tú ves el conflicto armado y ves un poquito más allá del conflicto armado, ves que todos somos hermanos. Y eso suena como súper hippie, pero cuando tú vas a territorio, cuando tú vas como al Chocó o estás en un punto y pasas el atrato, pues tú ves una tiendita de cervezas. Y en una tiendita de cervezas tú puedes ver paramilitares, puedes ver guerrilleros, puedes ver delincuentes comunes, puedes ver prostitutas, puedes ver viejas como yo, puedes ver lo que sea, todos tomándose una cerveza y todos en una pseudo paz tranquila. Y eso me impactó mucho porque pues cada uno va cogiendo mando y bando dentro de una guerra por muchas cosas que uno se hace en la cabeza, por muchas cosas que uno tiene como preconcebidas, pero podemos ser de la misma familia, pero podemos estar en bandos totalmente diferentes. Pero cuando llegamos a la tienda de cerveza, pues solo somos seres humanos queriendo una cerveza y echar rulo o echar chisme, que ya te gusta echar chisme, que esa es como mi mayor victoria contigo. Cuando entendí eso, pues cuando entendí eso y entendí que eso se vuelve una rueda del hámster, uno se da cuenta que para salir de esa rueda uno no necesita ni que le den plata, ni que le den absolutamente nada. Uno necesita una segunda oportunidad y ver un camino totalmente diferente. Y eso es lo que intento con las personas que quieran trabajar en compañía y que vengan de justicia, reparación y no repetición, que es nuestro proceso de paz. Ver en la tecnología o en digital o en una agencia digital o en lo que estoy construyendo una alternativa diferente para no tener que estar armados y matarnos los unos a los otros, sino poder trabajarle y servir a otras personas. Servir en buena onda, servir desde propósito, servir sin spam, servir sin tantas cosas que lo pueden a uno afectar. ¿Cómo se sirve con propósito? Se entiende primero cuál es el propósito y digamos que por eso cuando iniciabas decías que mi revolución es hacer growth hacking responsablemente. Las empresas con las cuales nosotros trabajamos o intentamos son empresas que tengan un propósito superior bastante fuerte y que quieran impactar a un grupo social o que quieran impactar a la humanidad de una manera coherente. Pueden ser grandes compañías o pequeñas compañías que de verdad estén buscando no solo vender, porque vender es de guisos, no me van a entender, vender es de gente diferente. Vender y hacerse millonario pues se puede hacer muy fácil, pero venderse y estar contento con uno mismo, con lo que hizo, ahí no.
Entonces, pues eso es lo que buscamos. Buscamos el propósito superior de la publicidad, que es vender, pero vender sin acabar al otro, sin triple impactar al otro, sin destruir las cosas y diciendo que no a veces. ¿Y cuál es tu propósito? Mi propósito es crear compañías, es encontrar una metodología por la cual una compañía pueda vender sin hacer spam. ¿Cómo se sirve y se vende sin hacer spam? ¿Qué pasos sigues y qué método has elaborado para poder hacer eso? Se sirve con un buen producto o servicio creado desde una necesidad visceral. Se sirve con un producto que desea impactar positivamente a las personas. Se sirve con un ideal o un entendimiento o una lógica de consumo que sea adaptable a la conservación del planeta. ¿Y cómo se hace? Se hace entendiendo que más allá de cualquier cosa, los que te están viendo son un dato y ese dato tiene que ser responsable. Y cuando tú entiendes que ese código alfanumérico que requiere cualquier persona con un código de internet o con un ID device o con un ID, tiene responsabilidad ética y moral, tú empiezas a concebir las estrategias de crecimiento exponencial desde el desarrollo del impacto más calmadamente, porque no solo estás viendo números, sino que empiezas a entender que estás viendo personas y que cada vez que impactas con publicidad a una persona, le estás quitando tiempo. ¿Qué se está haciendo correctamente en la publicidad y qué no se está haciendo correctamente en la publicidad? ¿Qué se está haciendo incorrecto en la publicidad? Creer que las tácticas de marketing digital son una estrategia. Entonces, como ahora todos son hacks, todos son APIs, todos son conectores, pues creen que creemos o se cree que una estrategia de comunicación o una interlocución entre dos puntos es tácticas de marketing digital, y no lo es. Primero es pensar estratégicamente, es pensar cuál es tu objetivo, cuáles son los objetivos específicos, cuál es tu camino por lo cual lo vas a lograr, y de ahí sí bajarlo a tácticas basadas en KPIs y en un OKR como tal. ¿Qué se está haciendo bien? Se está haciendo bien un desarrollo tecnológico que está impactando de manera positiva a las personas, que se está impactando también, que se están volviendo adictos a ciertas plataformas de contenido, pero se está bien desde la publicidad y desde el desarrollo de producto. Vámonos más hacia marketing, en modelos de producto que están haciendo que la tecnología haga procesos más fáciles para soluciones de problemas viscerales que tenían las personas. Ejemplo, pagar impuestos con una fintech. Ejemplo, tener cuentas en tu celular. Ejemplo, que ya no es tan complejo acceder al crédito. Ejemplo, que ya puedes sanar tu crédito. Ejemplo, que ya puedes tener un celular a menor precio. Es la democratización de la tecnología en función de la solución de problemas viscerales para el mundo. ¿Qué habilidades son clave primero, para hacer crecer una compañía como lo estás haciendo tú, y segundo, para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Para poder crear productos de impacto positivo, servicios de impacto positivo, publicidad de impacto positivo? Habilidades: la resiliencia, seguir la disciplina, el orden y tener un núcleo familiar o un núcleo de apoyo que te apoye. Y es muy importante seguir estudiando, pero no seguir estudiando publicidad. O sea, la publicidad es muy lean. O sea, tú tienes que estudiar antropología, tienes que estudiar filosofía, tienes que estudiar psicología, debes estudiar conductismo, debes estudiar un montón de cosas desde los campos de la antropología, la sociología y la psicología, que te permitan entender cuánto daño estás haciendo o cuánto impacto estás haciendo.
Dentro de cómo llevas a cabo y cómo ejercitas estas habilidades que acabas de mencionar. Sobre todo resiliencia, orden, disciplina, núcleo de apoyo. Disciplina, trabajando como una demente. Trabajo demasiado. Y entrenaba cuando podía entrenar, entrenaba demasiado. La resiliencia, apoyaba a mi hermana y intentando pasar un día a la vez. Nosotros tenemos un dicho cuando están saliendo las cosas mal y tenemos que tomar decisiones. Esta es una decisión de Pato y Manuela del futuro. Como es una decisión del futuro, la vamos a tomar en el futuro y en este momento nos vamos a ir a pintar las uñas. Suena súper banal, pero por lo menos se despeja la mente y podemos seguir trabajando y podemos seguir desarrollando como todas las cosas. Y por último, pues yo soy muy afortunada de tener una mejor amiga y una hermana que me cuida un montón, que es la gerente de mi compañía y que me ha dado la mano en todo. Y eso, a pesar de estar enferma, a pesar de no querer ver a la gente, a pesar de que a Natalia también le tocó una vez que casi me tiraba mi ex esposo por las escaleras, a pesar de todo, ella siempre ha estado conmigo. Entonces ahí es ella, no yo. Si no, yo ya había mandado todo para la mierda. Manuela, ¿qué habilidades consideras que una persona necesita en el mundo en el que vivimos y por qué habilidades apuntas tú ahora para desarrollar en ti? ¿Qué habilidades necesitan las personas? Una habilidad que le critico mucho a las personas que me rodean: les falta disciplina. Esta conversación ya la hemos tenido. Aquí te iba a hacer una pregunta. ¿Trabajar más es tener más disciplina? No, trabajar más no es tener disciplina, cada uno lo manda. Pero tener disciplina es, como dirías tú, hasta el final. No necesariamente es trabajar más, eso soy yo porque soy una adicta al trabajo, pero disciplina en lo que tú piensas, sueñas y quieres, la necesitas, y después no te quejes que no te salen las cosas, pues si no tomas las decisiones correctas en función a lo que quieres. El que la sigue la consigue, ¿no? El que la sigue la consigue, pero lo tienes que decir en paisa. El que la sigue la consigue. Bueno, así con ella. Segunda parte. Sí. Y también creo que una de las cosas que uno debería trabajar, no la trabajo un montón, es la compasión con los demás, porque todos están haciendo su mejor trabajo con las herramientas que pueden. Ese es lo que tengo que trabajar yo. Gracias por compartir y cuéntanos cuáles son los hábitos que más te han funcionado hasta ahora y qué hábitos estás viendo que te están funcionando y que te gustaría implantar. Hábitos que me han funcionado, tengo un recordatorio para cada una de las tareas cada 48 horas o cada 72 y así no se me olvida absolutamente nada. Entonces todo el mundo cree que yo estoy en todo y no, es una herramientica que me devuelve todo y me pareció un muy buen hábito porque no me quedan como puntos aparte. ¿Es una herramienta o algo? Sí, ¿Cómo se llama Boomerang. Boomerang by Google. Y se le pega al Gmail y te devuelve los correos cuando alguien no te lo ha contestado. Entonces, por eso yo sé en qué está todo el mundo. El siguiente cosa que me ha funcionado, pero con todo lo que hemos venido trabajando, no sé qué tanto me funciona acá, es que siempre soy la primera que llega a trabajar y siempre soy la última que sale de trabajar. Para mí, como les conté al inicio, yo monté esta compañía porque mi jefe de la época no trabajaba casi y yo sentía que la base de la pirámide, que era yo, se mataba construyendo las pirámides y el emperador no hacía un culo. Para mí siempre fui la primera que llega a la oficina y la última que se va a la oficina
y si es después de las 6 de la tarde, yo echo a todo el mundo. Eso es un hábito que también me gustaría mantener, que la gente solo, la peña, las personas solo deberían trabajar hasta las 6 de la tarde y este fue un muy buen hábito porque en contraprestación con las otras agencias de publicidad, que llegue tu jefe y a las 6 de la tarde esté en la puerta diciendo ¿cómo se levantan? Tengan vida, me ha funcionado mucho para cuidar el talento. Pero no sé qué va a pasar después de esto. Igual voy a seguir cuidando a la gente. Y por último, los deseos de mis chinos son ley. Entonces yo intento complacerlos casi siempre. En cuentas, en clientes, en de todo. Y ahora esos hábitos que estás ponderando y que primero los que estás ponderando ahora que ves que te funcionan y los que te gustaría en un futuro desarrollar. Pues estoy desarrollando meditar todos los días y me ha funcionado bien hasta el momento, pero pues llevo 14 días. Ver el sol en Bogotá pues me parece absurdo, pero pues lo vamos a intentar. Comer bien es un hábito que tengo que empezar a desarrollar. Para el que no sabe, solo me alimento de papitas, Coca-Cola y café. 4 litros de café al día. Y llevo 15 días sin café. Esto es un mensaje para mi amiga Gaby Castellano, si está viendo este vídeo. Tú vamos a por tu Coca-Cola, Gaby. Y las papitas. Papitas. Intentaré comer bien. Voy a intentar comer bien. Y tener algo más allá del trabajo. Igual yo tengo el rally y tengo el patinaje y tengo el Muay Thai, pero pues si llega el trabajo y hay Muay Thai, trabajo. Entonces vamos a intentar que no llegue el trabajo y opaque a los otros trabajos. ¿Y futuros? ¿Qué dirías? En un futuro me gustaría... Ahora estoy en esto, pero me gustaría enfocarme en estos. En un futuro me gustaría tener una casita. Leticia, algo que he visto es que, hijo de puta, uno debería tener una casita parchada. Y 2, unas vacaciones no me parecen nada mal. Esto ya es un tema tabú en mí. Claro, de 20 años en 20 años no está mal, ¿no? Es que me parece un despropósito. O de año bisiesto en año bisiesto. Es que me parece complejo esa gente que sale de vacaciones y demás, pero pues ahí voy. En ese lío voy a estar unos meses. ¿Qué estrategias de marketing estás siguiendo que te estén funcionando? A nivel personal, a nivel de agencia. Yo tengo una estrategia de contenidos bastante fuerte. Yo cada 2 meses o 3 me encierro un día, grabo 14 videos y publico un video por semana. Esta estrategia este año me ha dado mucho éxito, tanto así que me cerré a clientes y dije no acepto más clientes. Otra es el podcast. Mi podcast, a diferencia de este, es un podcast técnico, son 20 minutos en el cual hablo a 7000 por hora y te voy a contar un caso y ese caso va a estar explicado desde cuál es el OKR, cuál es el KPI, cuál es de todo y lo saco en un paper para que tú también lo puedas ver y descargar y demás. Entonces lo oyes y lo puedes leer. Y saco como fragmentos de reels de cosas estúpidas que digo mientras el podcast, para que no todo sea contenido de valor, sino que tenga algo de entretenimiento. Y yo soy muy paisa, entonces, o muy manizaleña. Y yo tengo unas palabras bastante chistosas, entonces las sacamos en capturas de Reels y nos funciona muy bien. Y lo último que me está funcionando supremamente bien es TikTok. Y en TikTok tengo buenos seguidores, llevo un año construyendo la comunidad, me ha funcionado muy bien y me sirve mucho para atraer talento joven a la compañía. ¿Qué les sirve en este momento? Si las estrategias de contenido todas están basadas en contenido de valor, aborte esa estrategia, porque el contenido de valor aburre y uno un viernes por la tarde no quiere ver a una estúpida como yo hablando de growth hacking, sino que uno quiere ver la fiesta en Ibiza que está pasando o quiere entretenerse con un chistecito o algo así.
El contenido de valores es muy interesante, pero hay que buscar el mood en el que están las personas y sobre el mood empezar como a desarrollar tu estrategia o tu ejecución. Me funciona mucho mi blog dentro de LinkedIn. LinkedIn a mí me dio todo, pues me nombró Top Voice en el 2018, 2019, 2020. Me nombró la persona más representativa en LinkedIn de habla hispana. Y eso fue lindo, pues me trajo seguidores y demás. Yo lo nutro a partir de contenido escrito. Escribo en inglés y en español y así entreno mejor mi inglés paisa. Y eso es más o menos como llevo toda mi estrategia en función de tácticas. Si les hablara de la estrategia, les diría que es una estrategia de Flywheel, desde el consentimiento y el entendimiento del usuario, priorizando las necesidades del usuario, y de ahí saqué las tácticas que ya les dije. Toma acción cada día de tu vida. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Y aquí estamos, de nuevo, de lo digital a lo presencial y de lo presencial a lo digital. Desde estar en el mismo espacio a estar separados por miles de kilómetros, aquí estoy de nuevo con Manuela Villegas en Disrupt Everything Podcast Series. Y Manuela, para continuar con la pregunta con la que continuamos, ¿qué técnicas de conocimiento del cliente son las que empleáis en Sí Señor y las que empleas tú misma? ¿Cómo tenéis ese tan buen conocimiento del cliente? En la pregunta pasada estábamos hablando de los mapas de empatía y cómo desarrollar sobre los mapas de empatía e insight que sean relacionados con las personas a las cuales les haces contenido o les vendes productos. Me gustan mucho los juegos de rol porque desde servicio al cliente hacen que uno pueda tener una comunicación coherente con las personas en un momento de crisis. Me gustan los juegos de rol en función de la compra, cómo las personas se ponen sus zapatos y cómo compran, cómo viven la experiencia de usuario, cómo compran en digital, cómo digital se vuelve mucho más complicado que ir a una tienda y comprar, cómo trabajar todo el servicio al cliente, todo el entendimiento y todas las audiencias, y desde los insights del buyer persona y desde los insights del mapa de empatía poder construir audiencias que, si bien están basados en data cuantitativa, pues tengan unos insights relacionados que sean interesantes con las personas y podamos hacer el propósito superior, es menos contaminación para vender más. Hoy en día, ¿cómo la gente puede hacer ese tipo de publicidad y ese tipo de marketing no invasivo según tú, y qué deben de dejar de hacer, qué deben dejar de hacer y qué deben hacer más? Las marcas tienen que aprender a contar historias como las personas interesantes cuentan historias. Entonces, deben aprender a valorar su historia, a crear su historia, a comunicarla y a salirnos un poquito del parámetro de producto, precio, plaza, promoción, indexación y pagos, sino en la historia del producto, que hay más allá. Las compañías se volvieron casi todas un retail y no todas las compañías son retail. Uno compra ciertos productos porque se siente enamorado de ese producto. Y uno solo se puede sentir enamorado de ese producto a través de las palabras, a través de la historia, a través de lo que te hace sentir. ¿Cómo uno hace publicidad no invasiva? Contando buenas historias. ¿Cómo sigues en lo mismo? Pautando y pautando y pautando un producto, una foto del producto, un copy, un texto, un compra aquí y listo. Ese tipo de publicidad lo que hace es spam a las personas, y contar buenas historias lo que hace es alinearte desde propósito con la marca y con el cliente. ¿Qué historia podrías poner de ejemplo en ti misma que hayas vivido o que hayas compartido que haya generado un impacto? Para muchas mujeres latinoamericanas, entender que estamos medidas por las ideas que tenemos en la cabeza y que eso como que nos pone un freno de mano, lo que hace es que no puedas vivir tus sueños. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo cuento la narrativa de cómo empecé yo. Entonces,
cómo empecé hace 15 años en Bogotá, cómo llegué de Manizales, Caldas, Colombia, cómo no tenía dinero, cómo mi propósito superior estuvo por encima de las necesidades básicas que todas mis amigas tenían al principio, cómo trabajar bien la terquedad, hasta cuándo ser terco, hasta cuándo no ser terco, cuándo dejarte ayudar y demás, y cómo creer en uno mismo para montar una compañía. Yo perfectamente puedo vender así, señor, como Scientific Advertisement y como Growth Marketing y como una empresa que trabaja por resultados. Lo puedo vender así y puedo ponerlo en LinkedIn, en Instagram, en TikTok y puedo hacer un discurso que le falta emocionalidad, pero también lo puedo hacer desde la historia de mi vida, desde cómo llegué a Manizales, cómo lo entendí, cómo modifiqué el producto, cómo veía las tendencias y cómo llegué a este producto que no es un producto terminado. Para mí, mi compañía es un MVP y como es un MVP está puesto a crecimiento. Esto hace que la comunicación sea más interesante cuando tú cuentas la historia y la cuentas desde tu realidad y desde tus experiencias a cuando la cuentas desde un producto precio-plaza. Entonces la narrativa o los tipos de narrativa lo que hacen es que sea más interesante o que vaya más concordante con lo que a ti te enseñaron tus papás. Si tus papás te enseñaron tradición oral, te contaban las historias de la familia, te contaban cuentos, te contaban ciertas cosas y eso se quedó en tu cabeza y con eso creciste. Ese tipo de narrativas pueden ser la narrativa del camino del héroe y ese tipo de narrativas van en más concordancia contigo a que yo te diga cómprame. Cuando yo te digo cómprame, soy no desesperado. Cuando yo te cuento, es que quiero crecer contigo. Lo que debe buscar los caminos de contenidos es crecer con la otra persona, no solo vender. ¿Qué tipo de mensajes te ayudan a ti a no a vender, sino a estar bien contigo misma y crees que son poderosos? ¿Y qué otros mensajes crees que nos hacen daño? Mensajes, palabras, conceptos. Mensajes que me hacen daño porque desde que llegué a nuestra experiencia las tengo súper claras. Mensajes que me hacen daño son mensajes cuando me sesgo un montón y digo, tengo que llegar a la meta de facturación lo antes posible y una idea me consume. Entonces, cuando esa idea de la meta de facturación y lo que tengo que facturar este mes me está consumiendo, no me deja tener como la claridad mental para poder desarrollar nuevos productos y demás. Y a veces las ideas nos consumen maniáticamente. Entonces tú solo piensas en esa idea, solo piensas en esa idea y no estás dejando descansar a la cabeza. Esas son las ideas que uno tiene que tratar de sacar para que uno pueda respirar. Porque si bien uno está respirando por la boca y está respirando horrible. Cuando uno las logra poder parar, o sea, yo las logré parar por ti. Cuando las logré parar, ya entendí en qué punto no quería estar. Ahora, ¿qué ideas debería uno tener como un par de afirmaciones? Porque, digamos, yo me doy muy duro a mí misma. Entonces, yo me digo bruta, imbécil, tarada todo el día. Entonces, como reconciliarse con uno mismo y no tratarse tan mal, pues eso ayuda un montón. Y salir de la casa, porque ahorita con trabajo remoto uno no sale de la casa. Entonces, pues salir por lo menos la idea que te está consumiendo, por lo menos ve el airecito y por lo menos ve los pajaritos y por lo menos se despista un poquito. Cuando uno está tan consumido por la idea, pues uno no sale, no habla, no come y solo quiere trabajar. ¿Y qué te dices a ti misma para reprogramar la mente que te esté funcionando? Todavía no me digo muchas cosas. Ya intento moderar el imbécil y el tarada. Y entonces cuando ya me lo estoy diciendo, digo como, uy, gato, ya tengo que parar. O sea, ahí tengo como esa alerta. Todavía no me digo como cosas muy positivas. O sea, a mí misma. Lo digo como al ambiente, pero ahí voy. Siguiente paso, ¿verdad? Manuela, hablabas antes de atraer el talento y cuidarlo, ¿no? ¿Cómo atraer el talento y cuidarlo? ¿Y qué parámetros para medirlo? Yo atraigo el talento con algo que me gusta a mí mucho y es demostrar que acá todos trabajamos por igual. Yo trabajo un poquitico más, pero todos trabajamos por igual. Y que
esa idea de que el jefe no trabaja, es una de las cosas que siempre he querido demostrar y esa es la forma en que yo traigo talento. Acá todos somos iguales, o sea, todos intentamos ser iguales, cada uno tiene sus responsabilidades y sus cosas, pero todos estamos en la misma colada. Uno. Dos, creo que el hecho de respetar los tiempos y que la vida no sea solo tu trabajo, que aplica para todo el mundo, pero no estaba aplicando para mí, es bien importante. Entonces, yo intento que no trasnochen, yo intento que hagan ejercicio, yo intento que coman bien, intento como educarlos y que se eduquen un montón para que se queden dentro de esta familia. Y también retener talento para mí es importante, pero también dejarlo ir. Y, y cuando una persona se quiere ir, yo no soy de esas personas, pero quédate, te ofrezco más plata y demás. Hay cosas que son bien importantes, pero cuando una persona se quiere ir, hay que dejarla ir. Si quiere volver, está bien, pero hay que dejarla ir. O sea, no hay nada peor que esas compañías que lo retienen presionándolos con miles de dólares o miles de euros y uno sesga su futuro por el dinero. Yo también creo que una de las mejores cosas es cómo te quieres ir para Malta, te quieres ir para Australia, quieres cambiar de vida, hágale. Más bien yo que le puedo ayudar, qué necesita para que sus sueños se hagan realidad, ya que usted me ayuda un montón en el mío. ¿Y cuáles son esos parámetros para medir el talento? ¿Cuáles son los parámetros como de entregar cosas o como que? Sí, para medir qué talento es el apropiado y para medir cómo cuidarlo. Yo sé cuándo está mal, no sé cuándo está bien. Entonces, ¿cuándo está mal? Cuando yo veo que las cosas no se están dando, lo veo cuando los chicos empiezan a mandar mails a las 8 de la noche. Ahí ya sé que algo no está funcionando, algo no está bien o algo tenemos que replantear. Dos, cuando se citan reuniones a las 8 de la mañana. Si se citan reuniones a las 8 de la mañana, alguien está descarriado, alguien no lo está haciendo o algo no está funcionando. Y cuando llegan a reuniones con cara de cansados. Y cuando llegan a reuniones con cara de cansados es, ¿usted por qué trasnochó? Está teniendo mucho trabajo, venga, le reparto el trabajo porque eso no puede ser así. Manuela, ¿cuáles son las personas, vivas o muertas, que más te han impactado? Uno, Søren Kierkegaard por la forma de su escritura y porque fue la base de Nietzsche y es un gran filósofo y cómo vivió y cómo afrontó su vida me parece increíble y me gustaba en mi época de filosofía. Hay dos bandas que me gustan mucho, una Idols y otra Incubus. Me gusta mucho su música y creo que me influyen dentro de mi estilo y ciertos tipos de comportamiento. Y la persona que más me influyó en mi vida es Rodolfo, mi abuelo, el general Rodolfo. Yo creo que yo soy una copia exótica de Rodolfo en muchas cosas. Si tuvieras que elegir un equipo de consejeros, de 5 consejeros, los más valiosos para ti, vivos o muertos, ¿de quién estaría formado ese equipo? Napoleón, Benito Mussolini, Nietzsche y pondría una chica, la esposa de Obama, Michelle Obama, Falta uno como más. para que no quede como todos hombre. Y último, mi hermana, como para que me die dentro de todos esos animales que hay ahí. Un gran saludo a Pato. Está ahí. ¿Cuáles son el consejo más valioso y potente que te han dado en toda tu vida? Estaba en un momento muy duro de mi vida y yo me estaba quejando mucho. Estaba sentada en una silla y me estaban poniendo un tratamiento médico. Y yo de verdad me estaba quejando demasiado. Y se voltean los hombres que estaban ahí, porque solo me estaban tratando con hombres, y se voltea uno y me dice, si tú no resistes, nosotros, ¿qué será de la vida de nosotros?
Y ese fue el mejor consejo porque desde ahí para afrontar mis enfermedades fue mucho más fácil, porque yo los tenía a ellos. Y si yo no podía, ellos cómo iban a poder, me llevaban 35 años o 40 años y estaban en la misma condición que yo. Y yo estaba ahí quejándome porque me dolía. Y, y yo era su roca, no ellos a mí. Entonces, hay que seguir, hay que seguir. Uno no, puede que uno no se dé cuenta quién está impactando, pero hay que seguir. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de fogueo rápido. Rapid Fire Questions. La primera pregunta es si el peor consejo que has recibido es o ha sido. Sigue con tu marido. Tu libro de marketing favorito. Ninguno. El libro que más has leído. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. El libro que más has recomendado. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Si tuvieras o pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? No estar en el tiempo. Moverme en el tiempo. ¿Qué es lo más bonito que le has dicho a una persona nunca? Gracias por existir. ¿Y lo más bonito que te han dicho a ti? Yo soy su roca. ¿Cuál es el fracaso? ¿Cuál es tu fracaso más exitoso? Mi matrimonio. ¿Y cuál ha sido tu éxito más costoso? Mi compañía. Dime un gadget del cual no puedas vivir, sin el cual no puedas vivir. Una herramienta que se conecta a mi Gmail que se llama Boomerang y te retorna los correos que alguien no te respondió a las 48 horas, a la semana o al mes. Depende de lo que tú busques. Para hacer seguimiento es hermoso. ¿Tu app fetiche? No sé si lo has dicho, pero no te he escuchado. Ah, TikTok. Ah, vale, bien, perdona. Es que por alguna razón se ha cortado y digo, creo que lo habrá dicho. ¿Tu documental favorito? Uno de los hongos. Mm, ¿Qué necesita una persona para ser feliz? ¿Necesita qué? ¿Qué necesita una persona para ser feliz? Intención de ser feliz. ¿Cuál es tu personaje de Quererlo. Marvel? ¿Cuál es tu personaje de Marvel favorito? Doctor Strange. ¿Y cuál es tu personaje de DC favorito? Aquaman. Si le pudieses hacer una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Porque no está a veces presente. Había que diga hola. Yo. Solo como para creer. Nombra a un gran filósofo del que te gustaría que fuese tu maestro. Alguno de los cuatro presocráticos. ¿Qué película te gustaría ver que no has visto? Hay una película de surrealismo que se llama El perro no sé qué, que le abren a uno un ojo. De esta manera me la quiero ver. Y nunca me la he visto, nunca la he encontrado. ¿Cuál ha sido la tienda que has comprado que más vergüenza te ha dado comprar? ¿Cuál es la clienta que ¿En la que haya has comprado? comprado
que más vergüenza te ha dado comprar? Hay una clienta que yo le creí y en este momento me da mucha vergüenza. Eh, una clienta y una fintech de rectificación de crédito y creo que mi contrato de confidencialidad me deja hablarlo. Yo le creí. Yo creí que podíamos cambiar el mundo juntas en el 2020 y, y me salió chiveto, pero yo no sé si tú entiendes qué es la palabra chiveto. Me salió Sí, una sí que lo moneda entiendo. en plástico. Vale. Y ahora, porque tú has entendido clienta, ¿no? Yo te he dicho tienda. ¿Cuál es la tienda Ah, que más? Pero ha bien. sido una pregunta perfecta. ¿Cuál ha sido la tienda en Bien. la que más vergüenza te ha dado comprar? En una de pañales y de ropa de maternidad. O sea, eso no va con mi estilo. ¿Has robado alguna vez algo? ¿Qué? ¿Has jugado? Una vez algo. Juego de como juego. No, perdón. ¿Has robado alguna vez algo? Ah, no, si yo soy una rata. Robo cucharas, robo compulsivamente de los restaurantes, robo cucharas. Me gusta robarme platicos chiquitos. Me gusta robarme dulces de los supermercados. Me gusta que cuando estoy en un grupo de personas y alguien tiene un lapicero bonito, yo le digo, te lo voy a robar y me lo robo descaradamente. Hay muchas cosas, a mí me encanta el robo y el robo avisado, como, oye, te voy a robar esto. Y como yo ya te dije y tú crees que no es realidad, yo lo asumo con que te dije que te voy a robar y me lo chancleteo. Si Einstein apareciera delante de ti, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo hizo para no tener en cuenta a su mujer en la teoría de la relatividad? O sea, amigo, date cuenta. O sea, no fuiste tú solo. Tu mujer ahí estuvo chancleteando. Entonces le debiste dar un poco de reconocimiento. Eso le pregunto. ¿Qué es algo nuevo que está pasando ahora mismo en tu vida? Antes de irme a la experiencia, yo estaba consumida por una idea. Estaba súper, súper consumida. Dentro de las cosas, yo había pedido ciertas cosas en la forma en que yo pido, ordenado, punto número uno, punto número dos, estoy esperando en un punto número tres. Y cuando estuve en España, como que me relajé un poco y como que ya no estaba tan consumida por la idea. Y cuando llegué, no he estado tan consumida por la idea. Como que estoy tratando de que, que fluyan las cosas. Y parte de las cosas que yo estaba pidiendo, ahí están apareciendo. Entonces, ¿qué nuevo está pasando? Como que necesitaba respirar para que pudieran empezar a pasar las cosas. Y entonces está como moviéndose una ola que había pedido hace por ahí un año y medio todos los días que se diera. ¿Cómo empiezas tu día? Me levanto, apago el celular, antes lo prendía, ahora lo apago y me voy a meditar. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción, mi hermana. ¿Qué Marica, es más te, bueno verla pelear. O sea, ver a mi hermana pelear antes que no peleaba con nadie y verla pelear. Yo soy como, qué te da miedo? me da miedo una cosa muy estúpida que es montar en bicicleta en la calle. Siento que me van a estripar, pero solo bicicleta. En Bogotá es posible. Mm, eso me da miedo. Y miedos como muy grandes. Me da miedo que sea una carga para las otras personas, que cuando sea como Cuchi Barbie, sea una carga para la gente. ¿Qué cambiarías sobre ti? Voy a ir desde lo más simplista a lo más trascendental. Yo odio mis piernas.
eso me los cambiaría, pero eso solo tengo que hacer ejercicio y eso se puede como mimetizar o cambiar. ¿Qué cambiaría muy fuerte de mí? Un par de estructuras que tengo en la cabeza que me hacen ser muy terca y muy necia y muy compulsiva para ciertas cosas y ya llega un momento en que me vuelvo adicta, consumida y vuelta a nada. Yo quisiera ser un poquito más tranquilita, ¿Cuáles son no las tan dos cosas compulsiva. que ¿Cuáles son las dos cosas que pondrías en un bucket list? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a mi vida? ¿Con respecto al trabajo? ¿Con respecto... Respecto a tu vida. Una respecto a tu vida y otra respecto a tu trabajo. 2 y 2. Una, llegar a la meta de facturación. Y dos, no morirme en el intento. Esas son de trabajo, perfecto. Ahora de vitales. De vida, es como conseguir algo que me relaje. No encuentro cosas que me relajen. Esa sería una. Y la otra, como poderse levantar un domingo tranquilo, sin saber que tienes la presión de trabajar y que estás peleando contra el narrador que te está diciendo, hoy es un gran día para trabajar, hoy nadie te va a joder. Eso sería maravilloso. ¿Qué le dirías a la gente que está pasando por un mal momento? Todos estamos pasando por un mal momento. Y que ese mal momento tuyo es el mal momento de todos. Y si todos estamos pasando por un mal momento, intenta ser querido, porque todos estamos viviendo una guerra. ¿Qué le dirías a la gente que como tú hace unos cuantos años antes de empezar estaba perdida y no sabía qué iba a hacer con su vida? Yo lo que le diría es que todos hemos estado perdidos hasta sabiendo qué vamos a hacer con nuestra vida. Y todos hemos estado muy, pero muy, pero muy perdidos. Yo lo que les recomiendo es lo que me hiciste tú a mí. Pare y respire. ¿Tu palabra favorita? No va a ser gentileza, no lo voy a decir, no es gentileza. Mi palabra favorita es disciplina. Y un mensaje que le mandarías en todos los prime time de todas las televisiones del mundo a todo el mundo. Todos estamos pasando por un mal día. Sé querido, sé atento. Uno nunca se imagina que solo con un saludo uno le puede arreglar ciertas cosas a alguien. Manuela, ¿dónde puede encontrar más sobre ti las personas que quieran saber más sobre ti, sobre tu sí señor, sobre lo que haces? Colonicé mi nombre. Entonces todo lo que puedan encontrar de Manuela Villegas, que sea Manuela Villegas de pelo azul, soy yo. ¿Dónde pueden encontrarte? En Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en Google y en un teléfono de WhatsApp que está en la página web, que ahí también me pueden encontrar. ¿Algo más que desees añadir antes de terminar? La vida es lo suficientemente dura para que una idea te esté consumiendo la cabeza y que cuando la pares llegues al momento de verdad que es con tu almohada y sigas pensando eso, te está consumiendo. A mí ya me consumió varias veces. No es tan lógico, no es tan bueno, no llegas al propósito. Manuela, gracias por la oportunidad de poder entrevistarte, de poder conocerte, de que te hayas abierto como te has abierto en este podcast para mí, conmigo y para todos los oyentes y espectadores, tanto del podcast en audio como el canal de vídeo. Gracias por el trabajo que haces, por haber pasado y haber atravesado la vida de la forma que lo has hecho, por mostrar que la disrupción es cuestión de elección, de cuestión de disciplina, cuestión de seguir el propósito y ir a por todas y por hacer que las cosas sucedan. Gracias por participar. Aquí habéis tenido a Manuela Villegas en Disrupt Everything Podcast Series.
puedes encontrarla buscando Manuela Villegas en Instagram, TikTok, en la web, en Sí Señor, en su agencia. Puedes encontrarla en TED, puedes encontrarla en muchos eventos a lo largo de toda América. Y, como Manuela dice, para y aprende a ver lo que hay más allá de lo que estás viendo, porque las posibilidades de poder reinventarte a ti y a todo lo que hay a tu alrededor son inmensamente infinitas. Si solo te estás mirando a ti y estás lamentando la situación en la que vives o lo que tienes, como puedes ver, la historia de Manuela es una historia de superación, pero es una historia también de mezclar la actitud imparable con la tecnología, con el marketing y crear algo único. Por eso es una gran disruptora y por eso te brindamos a ti la posibilidad de que también reinventes la forma en la que vives y percibes y interactúas con el mundo. Soy Isra García, esto es Disrupt Everything Podcast Series y seguimos. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una Cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.